¿Cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos un nuevo capítulo de Días Contados en que recibimos en el estudio a Alberto Prej, abogado, experto en transparencia y anticorrupción, para hablar de los muchos casos de falta de transparencia, corrupción o tráfico de influencia que se han instalado en nuestro país y que han debilitado la confianza en las instituciones. También viene nuestro columnista Luis Cordero a analizar las novedades en la elección del o la fiscal nacional, que tiene nueva quina con 2 nuevos nombres. A propósito de transparencia y de este proceso que es clave para perseguir los delitos en nuestro país, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, reconoció a CNN Chile una cena que organizó en su casa, en que estuvo como invitado principal el candidato a fiscal nacional, Carlos Palma. Participaron de la ocasión social, además de Vivanco, otros 4 jueces de la Corte Suprema. El encuentro fue en mayo, 5 meses antes de que se abriera el concurso, es cierto, pero cuesta no pensar en que pudo tratarse de una cena de campaña en apoyo al fiscal regional de Aysén. ¿Votaron los comensales de esa noche por Palma cuando se designó la quina? Solo la dueña de casa, Ángela Vivanco. Podríamos concluir entonces que no influyó esta comida en las aspiraciones del candidato, pero se trata de un hecho absolutamente evitable. Los funcionarios públicos, sensibles a las presiones y al lobby, deberían comprender que una ciudadanía vigilante no aprueba este tipo de actos, pues no basta con asegurar que no hubo tráfico de influencias. Lo que corresponde es evitar las instancias donde esa posibilidad siquiera exista. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept singing, you got something for me, something you call love, but confess. Boots are made for one thing, and that's just what they do. Comenzamos una nueva jornada de conversación y análisis. Paula Walker, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Carolita, me estaba subiendo el asiento. Te ves regia con tu pelo corto, además. Ah, me lo corté, ¿Cómo estás, gracias. Juan Diego? Buenas noches. Qué bueno, me alegro mucho. Oye, entiendo que tú querías comentar algo, va a ser una especie como de programa temático, porque vamos a estar hablando de transparencia, de anticorrupción, y estaremos hablando con Luis Cordero sobre la continuidad del proceso constituyente y también sobre el nombramiento del fiscal nacional. Sí, a propósito, Carola, de tu editorial, me quedé pensando, ¿por qué la vocera de la Corte Suprema decide contar la cena? Y entonces... Después de que le insiste Mónica Rincón, porque en Es que primera no lo instancia sabía. no reconoció la cena. Es que eso es lo que te quería comentar. La pregunta que uno debería hacerse es, ¿por qué reconoce que tiene una cena? ¿Y por qué lo reconoce? La cena fue en mayo, ¿por qué no lo reconoce en diciembre? Y ahí yo quiero destacar justamente lo que tú dices, Carola, el rol de la prensa. Es decir, porque seguramente hay alguien que investiga y hay alguien que filtra, obviamente. Esto es siempre juego de poder. Alguien avisa y dice, ojo, pasó esto. Lo mismo pasó con Abbott. La pregunta es por qué entonces no transparentamos, ¿no? Yo no me sé bien los entretelones de cómo fue. Pero Sí. Hay una entrevista antenoche en CNN Prime Sí. que Mónica Rincón le pregunta a la vocera de la Corte Suprema si es que ella recibió algún candidato o candidata a fiscal nacional, y ella dice que efectivamente en su oficina en el Palacio de Tribunales recibió a Patricia Muñoz y a Marta Herrera por separado antes de que se abriera formalmente el concurso. Ella señala que alguien le hizo esta petición o de alguna manera intercedió para que ella la recibiera, como digo, por separado, y eso quedó anotado en la agenda pública de la magistrada. Está muy bien. Podemos conversar después con Alberto Prej si este es un estándar suficiente o si de frente habría que evitar las reuniones. Pero lo que no dice en esa entrevista antenoche es de esta cena que ella organiza en su propia casa para el fiscal Carlos Palma, quien luego también se convierte en un candidato a la Fiscalía Nacional. Advertido, lo que yo entiendo, el equipo periodístico de CNN, que esto había ocurrido, ayer en la mañana, antes de que el Pleno delibere los 2 nuevos nombres, va el equipo de CNN y le dice, oiga, tenemos esta información. Porque además había otros equipos periodísticos solicitando por transparencia la información a los jueces y juezas de la Suprema si se habían reunido o no con candidatos a fiscal nacional. Entonces, ante la evidencia, aparentemente, la magistrada Vivanco reconoce y dice, pero esto no tiene nada que ver con esta carrera. Pero bueno, ese es el punto, ¿no? ahí lo podemos hablar. En el caso, fíjate, hubo un caso, en pleno caso Mopcate, una famosa comida en la casa de un abogado conspicuo con José Miguel Insulzo y miembros de la Corte Suprema. Todos dijeron que estaban jugando póker. No, Ellos no me son buenos acuerdo para de jugar eso. póker.
Literalmente en un jugando. departamento que da me acuerdo porque además después supe cuál era el departamento, el edificio, un edificio que daba al club de golf. Y en pleno caso Mopgate era impresentable. Pero además esta ironía, no quiero ir en particular sobre ese senador, pero la ironía de la política, cuando se ve descubierta, es esa. Bueno, estábamos jugando póker. Claro. ¿No? Estábamos apostando. Porque ¿qué es el póker? El póker es apuesta, Especulación. es blufeo, Claro. ¿no? Cuando uno blufea y dice tengo 5 ases. Yo tenía una amiga que decía, le quedan 4 cartas y decía, tengo 5 ases. Era muy divertido, Qué ¿no? loco que hayan dicho eso. ¿Y esta cuestión pasó hace Increíble. cuánto tiempo? Hace 20 años y hemos avanzado Esto fue en harto. 2004. 2004, imagínate, casi 20 años hemos avanzado harto como en estándares de la importancia de mantener separación. Así que bueno, va a ser uno de los temas que vamos a abordar. Pero tenemos otros temas en pauta. Abrimos el segundo piso en Días Contados. Larga jornada de reuniones ayer entre los partidos que siguen sentados a la mesa del proceso constitucional. Nuevamente, por lo menos en la jornada de ayer, no hubo acuerdo, aunque se supone que está a punto de producirse. Hoy en la mañana el presidente Gabriel Boric, en una ceremonia en La Moneda donde se promulga la ley de presupuesto 2023, en un tono severo, diría uno, llama al mundo político y a los actores que están sentados en esa mesa a ponerse de una buena vez de acuerdo, porque tenemos los días contados. Veamos las frases del presidente Boric. Podemos seguir dilatando más la discusión constituyente. Nuestra patria, nuestros ciudadanos requieren certezas. La verdad es que la negociación constitucional entre los partidos está extendiéndose más de la cuenta. Para la actual oposición es importante el tener una convención mixta, en donde existan expertos designados por el Congreso. No es lo que a nosotros, como alianza de gobierno, nos gustaría y hemos defendido hasta el final la importancia de un órgano 100% electo. Sin embargo, también como presidente de la República, tengo la convicción que es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo. Es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo. ¿Y cuál es la nueva tensión, la última tensión? La designación de los expertos, que va a ser, supuestamente, todo indica que va a ser por parte del Congreso y los partidos políticos. Entonces aparece el fantasma del cuoteo y de qué diablos es un experto. ¿Cómo ven este asunto y la posibilidad de que no haya acuerdo? Es interesante, fíjate, que el viernes la noticia fue que en una reunión en el Congreso, en La Moneda, el presidente interpela o le pide, define junto a sus parlamentarios la necesidad de que fuera 100% electa. Y eso fue bastante público, más que una intención, un deseo entre ustedes, vamos por ahí, fue casi como una vamos por ello, y que se publique, se lo en todos los diarios, y que 2 días, o sea, 4 días después, diga que está abierto otra posibilidad. Es bastante decidor en términos de la disposición del gobierno por cerrar el tema, ¿no? Yo creo que y en eso yo lo celebro, y en ese sentido creo que ahí se ha ido instalando la idea de los 70 convencionales electos popularmente, y ahí me viene una duda porque ahí se habla de 36 especialistas, expertos, elegidos por el Congreso, ¿no? También se ha hablado de 25, ahí yo no sé qué es lo que hablábamos ayer también, ¿no? Que para mí todavía sigue siendo un signo de interrogación quiénes son los expertos, quién va a definir los expertos, cómo van a ser. Pero hoy día evidentemente que lo que se nota en el presidente, primero con esos silencios tan categóricos y tan largos, de que él quiere que esta semana se termine. Sí. Mira, varias cosas. La primera, yo saludo el pragmatismo del presidente. Y creo que cuando habla se le nota, dice, ¿lo luchamos o lo
lo pusimos hasta el final, esto de ser 100% elegido. Pero reconoce que hay un actor importante del país, como es la derecha, o las personas que se sienten identificadas por la centro derecha o la derecha y todas las derechas. El presidente reconoce que para ese grupo de personas es importante la comisión mixta. Y por lo tanto, lo que él hace como líder y como jefe de gobierno, en este caso, pero también de coalición, es mandatar a la coalición de ellos que den, que entreguen la oreja, Claro. en un punto. Ya, pero ahí yo creo, perdona, es brevemente la interrupción, Sí. que lo que dice Juan Diego también es muy cierto. O sea, el jueves pasado, viernes pasado, el presidente estaba diciendo, tiene más legitimidad a futuro una constitución escrita por un órgano 100% electo, lo hace explícito, lo dice literalmente, y 3 días después está diciendo, no, sí, en verdad el oficialismo está dispuesto a transar por esta cuestión. Entonces, evidentemente hay, por una parte, un liderazgo en orden a presionar, ponerle presión al mundo parlamentario para avanzar, pero por otra parte no hubiese sido mejor que la semana pasada guardara silencio, porque en la puerta del horno se quema el pan, que fue lo que pasó. Recordemos que había, según el oficialismo, un acuerdo cerrado con los partidos de Chile Vamos de un organismo 100% electo con 75 miembros y con muchas cuñas por fuera de participación del Congreso, de expertos designados por el Congreso, en fin, pero eso se cayó. Sí, por eso yo hablo de pragmatismo. Y en ese pragmatismo del presidente, la realidad se puede mover muy rápido. Y de repente hay cosas que desconocemos, que en algún minuto vamos a conocer probablemente, porque ocurren entre muy poquitas personas. Cuando el presidente habla con una persona, uno de los dos cuenta. Pero si no cuenta nadie, no tenemos cómo enterar, ¿no? La cadena del íntimo, como decía Entonces, sabiamente mi madre. En esa cadena del íntimo, alguna tecla hay que yo me atrevería a decir, pero aquí me puedo, pero es mi tincada. Juegue. La tecla económica, fíjate. ¿Ya? Yo creo que la tecla económica es una tecla que hoy día está jugando a favor de sectores que buscan una mayor estabilidad, y aquí hablo como del ancho camino del medio, de la gente que te dice, por favor, terminemos con la incerteza. Ok. Vamos a la certeza. ¿Por qué? Porque los índices económicos, ya los veremos, no han sido buenos, porque se nos viene un 2023 difícil, porque las arcas del gobierno no son infinitas, porque tienes que elegir las peleas que dar, y porque probablemente la peor tragedia para quienes votamos apruebo, y en este caso también para el gobierno, es quedarte con la Constitución del 80. Claro, que no avance eso. O sea, tú Que no dices, avance nada. El gobierno es partidario de despejar la incertidumbre política, ya que tenemos un escenario económico tan complicado, y para eso está dispuesto a hacer concesiones y a hacer lo más pragmático que se pueda. Hablemos entonces del IPC, Juan Diego, del escenario económico. Es bastante extraño, fíjate, él estaba viendo detalles del IPC y el IPC fue de 1% hoy día, ¿no? Es una cifra que supera por mucho al 0,3 estimado. Entonces, y a mí me llama la atención, bueno, porque había una tendencia a que, y una sensación de que se había logrado de alguna manera, dadas las medidas que había tomado el Banco Central. Tenemos que tener claro que el Banco Central es la institución que reduce la cantidad de dinero que hay en el mercado y así permite, al haber menos circulante, que los precios bajen, porque la gente tiene menos plata. ¿Cómo lo hace? Sube las tasas de interés. Las tasas de interés se traspasan a los bancos y los bancos entonces prestan menos dinero, porque es más caro prestar dinero, y se venden menos casas, todo ese tipo de cosas que hace que el mercado se contraiga. Después, o sea, si tomamos en cuenta que se estimaba en un 3 y subió en 1, hay un cambio importante. Por eso digo que esa tendencia que hubo y que se pensó que había cierto control de la inflación no era tal. Me impresiona, por ejemplo, las frutas subieron un 7,2%. Es el producto que más sube. Porque si uno analiza cuáles son los otros que suben, es alimentos, bebidas no alcohólicas, que suben 1,7%, y los panes y los cereales 1,8%. Entonces tú dices, todavía no me da, ¿me entiendes? Como para que fuera... Mira, ahí está la tabla. 7%. Yo me pregunto si es que el paro de los camioneros alcanza a medirse, el impacto del paro de los camioneros en este IPC. Este es el del mes anterior. Sí, este es el IPC Este es el de noviembre. Oye, bueno, la miren sequía es un súper tema también para la producción de fruta, pero ¿qué dices tú, Paula? El té. Sí, no. Si se pueden devolver, vamos a la lámina 1 que veíamos recién.
fíjense lo que ha subido el aceite. A ver. Bueno, Sí, ese lo es del fue aceite- producto no, lo del aceite es 63%. de la guerra. O sea, es increíble. Imagínense que, bueno, a todos nos pasa, vamos con 10 O lucas, sea, yo compraba- 20 lucas al sí. supermercado y lo que compraba ya antes 8 productos, hoy día O compré sea, yo 4. compraba aceite por Impresionante. 1.100 pesos. Hoy Oye, día vale 3.000 pesos. Mira, Los plátanos, 60,7%. Bueno, ¿qué decir los combustibles? Las zanahorias, 55,9% en los últimos 12 meses. Espere, no, en la balosa, 32%. el té 20%. ¿A dónde está el té? Paula, No, está, eso es un Paula está escándalo. muy preocupada por el té. Sí, yo también Yo escucho tomo eso. mucho té, entonces no puedo creer que haya subido un 20%. No, no sé, ahí está, 26%, imagínense. Bueno, y este costo de la vida que aumenta lleva a muchas personas a preguntarse si es que el gobierno debe o no comenzar a planificar la entrega de ayudas. Sabemos que el ministro Marcel, que habló hoy día nuevamente, es reacio y de frentón rechaza la posibilidad de una ayuda universal, como fue el IFE que entregó el gobierno anterior, el IFE universal, que en realidad era para el 90% de la población, pero era un montón de plata producto de la pandemia. Y lo que defiende el ministro de Hacienda es que el contexto actual es distinto, que una situación de inflación y una situación de crisis económica como la que estamos viendo es muy distinta a una situación de emergencia sanitaria como se dio en la pandemia, pero lo cierto es que va a haber cada vez más presión y el ministro hoy día dijo que las ayudas sociales se van a informar antes de que termine este mes, antes de que termine el año, pero que de ninguna manera van a ser universales. ¿Qué posibilidades tiene un gobierno, Juan Diego, además, que cuando era oposición fue muy crítico de la falta de ayuda universal y que de hecho apoyó los retiros? Sí, eso es interesante. Tú comentábamos en pauta el hecho de que, claro, que durante todo el periodo del 2019 y 2020-21, 19-20, la gran crítica que hubo, y yo me acuerdo a la senadora Proboste, ¿se acuerdan ese gran grupo que se armó solicitando estos IFE famosos? Los mínimos comunes. Los mínimos comunes. Ella hablaban de ayuda para todos. Ahora, es verdad, estamos en un contexto de pandemia y lo que pasa, yo no más que decir que hay una vuelta, o sea, que hay como se dieron una vuelta carnero en este caso, yo creo que la situación económica y el contexto es muy distinto. Chile fue el país de América Latina, después de el país después de Estados Unidos que más dinero entregó directamente a la gente. O sea, es una cuestión bien impresionante. Eso obviamente no podemos volver a hacer eso, ¿no? En proporción al tamaño de su economía, digamos. Claro. Y de alguna manera digo que no es una voltereta lo que está haciendo el gobierno ahora, porque indudablemente la situación es distinta. No se cerraron los locales, la gente no puede salir a la calle a trabajar. Hoy día sí puede salir a trabajar, los locales están abiertos, hay posibilidades de emplearse. Entonces, la verdad que el grupo que hoy día puede estar sufriendo una situación desmedrada en términos económicos es menor. Entonces, la gran tarea es poder identificar a aquellas personas, a aquellos grupos, para dirigirles a ellos la ayuda. No nos olvidemos que el 2008 empezó, que fue muy famoso, el tema de los bonos con el gobierno de la presidenta Bachelet. El primer gobierno de la presidenta Bachelet, que tenía el ministro Andrés Velasco. Y fue muy criticada en su momento. Pero justamente ese bono iba dirigido a personas específicas, creo que eran amas de casa, yo no me acuerdo Bono por ahora. hijo. O sea, ese era de la reforma previsional, pero acuérdense que estaba el bono de marzo. Sí, el bono marzo. Hubo varios bonos, Claro. pero justamente destinados a paliar lo que fue la crisis financiera del 2008 Así en es. Wall Street, entonces con la caída de Lehman Brothers. Y en ese sentido fue un ejemplo de cosas muy bien dirigidas y en ese sentido también no hubo un efecto en la inflación que uno hubiera dicho fue producto de entregar dinero, ¿no? Directamente. Y políticamente, Paula, ¿eso cómo se sostiene en un gobierno en que participa, por ejemplo, el Partido Comunista, que yo creo que tiene una visión más bien como aversa a la cuestión de los bonos y la focalización y cree que los beneficios sociales tienen que ser para todos? Sí. O sea, yo creo que lo primero es comprender que nos empobrecimos a propósito de lo que significó la pandemia, no solo nosotros, sino que hubo un impacto mundial, pero en el caso de nuestro país hay un empobrecimiento que lo vivimos todos en un punto, pero lo viven con mayor profundidad las familias que tienen menos recursos económicos. Ese empobrecimiento tiene
un efecto muy notorio todos los días del año cuando tú vas a comprar alimentos. Escuchaba que los supermercados solo van subiendo sus ventas. Porque evidentemente tú Porque te todo tienes... está más caro y tenés que seguir No, comprando y alimentos. porque tienes que comprar alimentos. Claro. Entonces las personas están generando estrategias de funcionamiento, vas a comprar en grupo, empiezas a cambiar, empiezas a comprar ya no por calidad, sino que por precio. Sí. Por lo tanto, hay un impacto político en un punto para todas las familias del país. ¿Y cómo presiona esto un Y gobierno? entonces lo presiona mucho, porque cuando el ministro de Hacienda dice, vienen ayudas, pero no son universales, el ministro lo que está haciendo es cautelar que el 2023, porque el 2022 ya está jugado, que el 2023 sea un año de control de la inflación. Si tú controlas la inflación y reduces los precios, algo que probablemente sea mucho más lento, los precios suben así de rápido y bajan lento, muy lento, Claro, muy lento. como Entonces, un transatlántico contra el iceberg. cuando tú controlas inflación, terminas devolviéndole poder adquisitivo a las familias. Por lo tanto, Marcel, en ese sentido, que además fue presidente del Banco Central, entiende perfectamente que el control de la inflación, que es lo que no tienen países como Venezuela y otros, Argentina. Argentina tiene un dólar paralelo y la gente ahorra en dólar porque entiende que la inflación en Argentina es entre el 80 y el 100% al año. Puede variar en un mes a No, otro. y el gobierno además tiene diferentes dólares. Hubo un dólar para el Coldplay, cuando fue el grupo Exactamente. inglés El Coldplay, famoso- había un dólar para Coldplay especial, que el Estado había decidido subvencionar para que la gente pudiera ir Sí, al por concierto. lo tanto, ayuda focalizada, mayor ayuda universal en aquellas prestaciones que se pueden dar y control de la inflación, yo entiendo que es lo que el ministro de Hacienda está haciendo desde el punto de vista técnico para que el próximo año sea un año menos duro para nosotros. Ya, y hay que ver qué pasa con la tramitación de la reforma de pensiones, porque ahí está contemplado el autopréstamo de las personas de sus fondos de pensiones de hasta 1 millón de pesos y que podría ser una ayuda, algo que el gobierno recogió de una propuesta del Partido de la Gente, pero hay que recordar que hay 2 millones de chilenos que tienen 0 fondos en sus cuentas de ahorro individual después de los retiros. Nos vamos a ir a la 2 millones de pausa nueve. y vamos a estar conversando a la vuelta sobre opacidad, corrupción, lo que ha pasado en Argentina y lo que ha pasado en muchas instituciones chilenas con el abogado experto en transparencia y anticorrupción Alberto Prej. Antes, WOM tiene algo que contar. Experto en anticorrupción y transparencia, el abogado Alberto Prej nos acompaña aquí en el estudio Días Contados. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar acá. Muchas gracias por la por invitación. acompañarnos. Oye, el viernes se conmemora el Día contra la Corrupción y durante muchos años vivimos en esta especie como de idea Así es. maravillosa y fantasiosa de que en Chile no había corrupción y eso se derrumbó con mucha fuerza y, o sea, es cosa de preguntarse por cualquier institución y prácticamente todas están, salvo algunas pocas, involucradas o tienen sus casos de corrupción. Por una parte hay hechos derechamente de corrupción y por otro hay opacidad, malas prácticas, abusos. Y vimos, por ejemplo, en la semana pasada lo que pasó con esta investigación sobre el uso de las bencinas y las asignaciones parlamentarias, por darte un ejemplo. Y otro, lo que estábamos comentando al principio del programa, con esta cena que hace una ministra de la Corte Suprema en el contexto de la elección del fiscal nacional. Entonces, hay mucho tema. Partamos por esto que tenemos en pantalla, Alberto. ¿Qué es esto? ¿Un abuso, una mala práctica? Bueno, esto es no haber tomado los temas reales de fondo y siempre andar haciendo como la pinturita del lado, ¿ah? Porque en algunos, me tocó decirlo en su momento, pusieron todo el foco en la dieta parlamentaria. Decían, los parlamentarios ganan mucha plata. Y efectivamente uno podría decir ganan mucha plata comparativa con la OCDE, etc. Pero nadie se preocupó de las asignaciones parlamentarias, que sí efectivamente son una vergüenza. O sea, no existe ningún otro trabajo público donde tú tengas una caja que puede llegar hasta 20 millones de pesos, 21 millones de pesos. Perdón, 20 millones por parlamentario, mensual, y que tú puedas ocupar en una serie de trabajos que tienen que ver con A tu lo amaño. que... ¿Ah? A tu amaño. Cada vez tiene más limitaciones y tiene transparencia. Nosotros sabemos de esto, gracias Paula, porque lo sabemos gracias a la prensa. Porque el año 2018 se hizo un reportaje y sacarse sombrero a sus periodistas, se llamó los Congreso Papers, porque en el Congreso se publicaba casi nada. Hoy día se publica todo, entonces sabemos la desvergüenzura más bien, ¿ah? Y por eso la transparencia no es, todos dicen que es un antídoto para la corrupción, yo no estoy tan de acuerdo. Muchas veces la transparencia lo que nos sirve es para darnos cuenta de la cantidad de corrupción que tenemos. Entonces nos dimos cuenta de esta caja.
Esta caja que tiene una cierta regla y se puede ocupar para movilización, para asesores, para distintas cosas. Y uno se tiene que preguntar, bueno, pero ¿por qué un parlamentario tiene que tener eso? Que esa es la pregunta que no nos ¿Cuál es hicimos el fundamento hace algunos que años. tuvieron para dar esa cantidad de plata? El fundamento que se sostiene es que los parlamentarios tienen una triple función. Una función legislativa, hacer leyes, una función fiscalizadora en el caso de la Cámara de Diputados, fiscalizar los actos del gobierno, y una tercera que es una función de representación. Y es esa función de representación la que a mi juicio está absolutamente mal entendida, porque tú al final tienes 2 alcaldes por comuna. Claro. ¿Qué hace un parlamentario? Tiene asistentes sociales, sedes, va a inauguraciones, baila todo lo que tiene que bailar, hace campaña durante los 4 años a desparpajo con recursos públicos. Por ejemplo, ¿cuántos autos podríamos financiar en la benzina de un parlamentario, de una oficina parlamentaria? 4. 6. 6. 6. 4 porque pueden ser 2 propios, 2 arrendados y 2 de asesores. Ahí tienes los 6. Les puedes cambiar hasta las ruedas a los autos. Sí, los neumáticos. Los neumáticos. O sea, yo me voy a la pega y si se me pincha un neumático, jamás lo pasaría por el estudio de abogado porque además no corresponde en mi auto, etcétera. Ellos, bueno, por supuesto que lo pueden hacer. Entonces, ha sido quitarle el poto a la jeringa en la función de representación. Los parlamentarios, a mi juicio, debiesen estar mucho más enfocados en la legislación y la fiscalización y la representación, dejémoselo a los alcaldes, a los territoriales. ¿Y por qué lo hacen? Porque un diputado, ¿con quién está compitiendo a la siguiente elección? Con el alcalde que quiere ser diputado. Entonces, al final, ahí está la maldad. Esto tiene que ver mucho más con las reelecciones que con otros aspectos. Y, bueno, eso lo linkeamos con que ahí es donde nace la corrupción. Alberto, Dale. ¿cómo nace esta cuestión? Porque esto fue una decisión que se tomó en dictadura, cuando se crea el Congreso. ¿Qué pasa ahí? Hay una concavitancia, no sé, una mezcla, me entendí, entre el dictador que está saliendo del poder, que quiere a la clase política que esté un poco más cercana, de servirle, me entiende, diciéndole aquí lo dejo bien acomodado, usted no me molesta a mí, que yo también estoy bien acomodado. Yo creo, en mi opinión, es la contraria, que Pinochet hizo todo lo posible para que el Congreso no funcionara. Pinochet no tomó en cuenta que iba a haber internet y por eso mandémoslo al paraíso, a un edificio que es lo menos funcional posible. Ese edificio se hizo para que el trabajo legislativo fuera difícil. Ustedes que lo conocen, a mí me tocó trabajar en el piso 13 del Senado durante varios años. ¿Por qué? Asesoraba a un senador, ¿A quién? al senador Flores, hace mucho tiempo. Fernando Flores. A Fernando Flores. A Fernando Flores. Oye, ¿qué fue de Exactamente. Fernando Flores? Está en Estados Unidos, sí. se fue hace un tiempo, a veces viene a Chile, Sigue etcétera. vigente. Me Ok. tocó ya, fue mi primera pega trabajar en el Senado. Y era imposible funcionar. Entonces, bueno, pero fueron los mismos diputados y senadores que, bajo este pretexto de la representación, de acercar al pueblo a la función legislativa, crean estas asignaciones parlamentarias. Pero son los parlamentarios. Son los parlamentarios. Ah, ya, no es la dictadura, ellos no se, es lo- el- se lo no- autorregulan. no Esto es la está definición del en la Poder ley Judicial. orgánica y en los reglamentos y en el reglamento número 8 de la Comisión de Asignaciones Parlamentarias, Comité de Asignaciones Parlamentarias. Pero pasa algo muy interesante, porque tú dices, bueno, si gastamos más en asignaciones, sobre pretexto de que vamos a acercar al Congreso a la gente, Claro. ¿qué debiese pasar con la popularidad y con la confianza del Reventar. Congreso? Vámonos para arriba. Dispararse para arriba. Vámonos para arriba. Me cae bien. ¿Y qué pasa? No, Todo pues lo vámonos para contrario. abajo. Entonces, yo tengo varios amigos que son parlamentarios, creo que hay muy buenos parlamentarios que ocupan pocas asignaciones. ¿Ya? ¿Y qué pasa con Pero la plata que no se lamentablemente que hay usa? uno, no vuelven a la caja común, no hay problema, Ya. tú puedes no ocuparla. Entonces, ahí está la pregunta, porque en un mismo distrito tú tienes un parlamentario que gasta 1 y uno que gasta 5. Claro. Alberto, bueno, buenas noches, muchas gracias Buenas por noches. estar acá. Yo tengo un amigo que fue parlamentario, a propósito del baile. Entonces Ya. mi amigo, que es muy seriote, que en realidad es el marido de una de mis mejores amigas, Ya. cuando le tocaba estar en terreno, gastaba lo justo, devolvía la plata, y entonces lo sacaban a bailar y él con su simpatía le decía, señora, usted eligió a un diputado, no a un bailarín. Fantástico. Y hay Me muchos de encanta esos. ese Bueno, cuento. es que ese cuento es Es que precioso. lo amo. Eso Con es razón no fue precioso. reelecto. ¿Ah? Con Claro, razón. no, lo reeligieron. Por malo para bailar. Pero sabes, Claro. Por pesado. No, bueno. Pero imagínate. saben que no, porque, Que mira porque quién habla, dice. yo creo que eso es lo que tenemos que reivindicar de la función parlamentaria. Me tocó ir la semana pasada al Congreso, a la Cámara y al Senado por mi trabajo.
Y como había hablado de este mismo tema, refiriéndome en malas palabras de los señores parlamentarios, algunos ¿Qué me decían- dijiste, Alberto? No, dije que eran unos caras rajas, básicamente. Ah, ¿no? ya, suave. Ya. Algo suave. Porque, Suave. porque, claro, ¿Cuál? ¿cómo tú puedes decir que tu señora está cargando en tu distrito, que queda en el Ñuble, la benzina de tu auto para la labor parlamentaria? O sea, la señora trabaja en la oficina parlamentaria, sería peor todavía. Eso está prohibido hace rato con Prohibido. los escándalos del diputado Desde el caso Naranjo. y otros. Entonces, ¿Pariente en qué sentido? entonces, ¿Cómo olvidarlo? a mí lo que me sorprende es ese carapalismo de salir a defender lo indefendible. Po. Después, el otro, un senador, ya uno que anda con la guitarra, el senador Chaguán, dice, no, es que mi señora puso benzina porque yo estaba de copiloto. Manejando. Claro, estaba de copiloto hablando por teléfono. Y no era cierto. Y Zipper demuestra rápidamente que ese día estaba en el Congreso, En estaba Santiago. sesionando en esa Y hora él en lo Santiago, en reconoce. Santiago. Pero Entonces, se ¿para qué miente. mentir? Sí. Yo prefiero decir, ¿sabe qué? Yo tengo esta caja de 21 millones y me voy a gastar hasta el último peso porque me lo quiero gastar. Porque es legal. Y si hay alguna ilegalidad en que mi señora lo haga, que me la demuestren. Porque Claro. efectivamente la norma, porque la norma no se pone en todos los escenarios, menos en este, en la norma no está prohibido que la señora cargue benzina. Lo que está prohibido es el mal uso de la asignación y eso es lo que hay que comprobar. Y por eso hay una investigación además penal en la materia. Sí, no, yo Pero ahí está el tema. les contaba esta anécdota de mi amigo, porque te quería preguntar justamente el Consejo experto en regular estas asignaciones, que no sé cuál es el nombre. Consejo de Asignaciones Parlamentarias. Bien, 2010. ¿Qué te parece esa forma que tuvieron inside, hacia adentro, de ponerse de acuerdo y decir, oye, hagamos como que es así, o en realidad algo más o menos Mira, serio? Porque los miembros no son incumbentes. Po. Algunos son ex incumbentes, son digamos. Hay un ex-parlamentarios. senador, un ex senador, un ex diputado, ya hay dos externos. Sí, ¿ah? Rodrigo Valdés entre ellos, que no tienen nada más capacidad fiscalizadora. No, nombrados ¿Y por les ellos. pagan? Sí, les pagan una dieta. Ah, Pero y los parlamentarios nombran a estos los parlamentarios los miembros. nombran, tienen una autorregulación. Bueno, Hay un montón de mujeres, me dijeron. Pero volvamos. No hay ni una Ninguna. mujer, cero. Ninguna mujer. Pero volvamos a el fenómeno de la corrupción. A ver, yo soy papá. ¿ah? Ustedes también, algunos deben ser papá. Papá. Todos. Papá. Todos Ya, yo somos creí que era papás. Papá de Vaticano. Sí, yo soy mamá. Claro. Cuando en general llega nuestro hijo del colegio, del jardín, y nos cuenta un cuento de algo, uno de inmediato se pone del lado del hijo y lo protege. Y después uno empieza a decir, ah, mira, ¿sabes qué? Voy a empezar a averiguar. Porque el autocontrol, lo que tenemos cerca, en lo que confiamos, nuestra familia, nuestro clan, nuestra tribu, nuestro equipo de fútbol, etcétera, siempre va a ser el mejor. Va a tender a parecerse a la perfección. Y por eso el autocontrol no funciona. Y los parlamentarios en Chile lo que han hecho es autocontrolarse. ¿Por qué esto no podría pasar en un ministerio? Porque si un seremi ocupa mal el auto fiscal... La Contraloría le se cae va para con todo. No, y se va para la casa. Seremi de Justicia para la casa por mal uso de auto fiscal. Subsecretaria que vendía frutillas. acuérdensele. Frambuesa. Bueno, Frambuesa. frutillas, frambuesas, pero toda la No, razón. es que vamos a... Pero Ya, berries, Alberto, vendía una berries, figura como ¿ah? la Contraloría, que es lo que decía el Debiese Cordero que existir. viene más rato, que es implacable con cualquier gasto. En el Congreso no existe nada equivalente. Y debiese existir algo equivalente. Yo no digo que sea la misma Contraloría, porque ahí tendríamos el problema que el Contralor lo elige el Congreso y volveríamos a lo del fiscal. Pero podríamos tener un comité independiente, con un nombramiento de otros poderes del Estado, quizás con un filtro del servicio civil, etcétera. Fórmulas hay miles. Lucho Cordero puede crear miles de fórmulas. Extenderse en Exactamente, extender el derecho en aquello y crear algo que sea no de autorregulación, porque la autorregulación es mala. Si en general uno se ve al espejo y tiende a tratar de verse más bonito. Pues no. Claro, cuántas Bueno, industrias además. exactamente. No, o ¿Cómo sea, lo hacen imposible. los otros países? Eso te iba a decir. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hace Estados Unidos, por ejemplo? Hay sistemas muy variados, porque además, bueno, las asignaciones son muy amplias. Partamos, por ejemplo, con las asesorías. En general, los congresos serios y grandes del mundo lo que tienen es una muy buena biblioteca del Congreso, que tiene que ser la fuente preeminente de consulta jurídica y legislativa. Para todos. Para todos. En Chile tenemos una muy buena biblioteca del Congreso, pero que no necesariamente es la fuente principal y por lo mismo se contratan expertos externos, algunos mejores, otros menos expertos, digamos. Copy-paste hemos visto. Lo en vimos muchos Congreso casos. Papers. Entonces, en el Congreso gringo, tú lo que tienes es que tú vas y vas a tener, es más fácil porque hay republicanos y demócratas, tú vas a tener un asesor que te va a dar la visión del Partido Demócrata y una visión del Partido Republicano Dentro de la biblioteca. del tema que tú quieras. Yo me tocó hacer una pasantía ahí y era fantástico porque, no sé, tú preguntabas, bueno, ¿y usted qué opina? No sé, el reconocimiento de Palestina. Y salió un tipo y decía, no, el Estado norteamericano tiene que reconocer a Palestina como un Estado soberano. Y salía el republicano y decía, no, por tales y tales razones, pero un fundamento técnico jurídico para que el parlamentario después pudiese discernir y votar.
Luego, respecto a las otro tipo de asignaciones, las asignaciones más bien de representación que hablamos, a mi juicio no debiesen existir o debiesen limitarse mucho más. Porque para eso está tu sueldo, en el fondo, Existen congresos donde, claro, donde Pero si hay finalmente la un dieta... representante que vive en Magallanes y otro que vive en Paine. No, pero ahí tú le pagas, por ejemplo, le pagas la traslación, el pasaje, un auto. Pero es necesario que el jefe de gabinete tú le tengas que poner la bencina con gasto fiscal. Claro, pues es O una sea, vida pagan de- un sueldo al jefe de gabinete Es una casta, que incluye claro. el gasto del Y transporte. es una vida de ricos que choca mucho, además, Alberto, con los esfuerzos que hace bueno. la gente común y corriente. Entonces, explica eso también, la distancia Absolutamente. que existe y la desconfianza. Absolutamente, porque al final eso es lo que va provocando de que haya la percepción, realidad de que hay una casta de privilegiados, mientras el resto lo que tenemos que hacer es de nuestros sueldos que cada vez Así se es. ven más perjudicados, que no van a tener el reajuste, que van a tener los parlamentarios, que hacen el 12%, que entran al reajuste de funcionarios públicos, que no vamos a tener quizás ninguno de nosotros en nuestros sueldos, pero que eso sigue aumentando y la dieta aumenta y aumenta todo. Entonces, Alberto, perdón, ¿cuál sería mi solución para lo puntual? Sí. La menos popular y que no va a pasar. Yo volvería a aumentar la dieta en un par de millones y limitaría las asignaciones parlamentarias a lo mínimo. mínimo. Que lleguen a trabajar y punto. Que sepan llegar. Bueno, yo con el tiempo de los últimos 4 años, después del caso del financiamiento de la política y todo eso, me di cuenta que el ser político es el mejor negocio que uno puede tener en Chile. O sea, de verdad, no, en serio, es que si tú analizas lo que fue en su momento las platas políticas, lo que yo me di cuenta en varios casos es que la gente pedía mucho dinero y se le daba mucho dinero, de lo cual un cuarto tal vez usaba para campaña, pero lo otro quedaba para su... porque todo era ilegal. Después Claro. eres electo, si no eres electo, bueno, quedaste con tu... Deuda. No, quedaste. Bueno, hay algunos que quedan muy Sí, endeudados. súper y Sí, con endeudados. muy pero problemas. por lo general, yo conozco un caso notorio, así en donde realmente tú quedas con una bolsita Con tus llena de plata. buenos guatones. Buenos guatones. Bueno, pero eso es el proceso en donde el cual tú vas a una elección y le vas y pasas el sombrero a todo el mundo, la gente... El raspado hay de la algunos- olla, claro, todas el esas raspado de la olla. Bueno, quedas completa. Pero después llegas al Congreso y de nuevo te pasa, tienes los 20 millones en asignaciones, tienes tu sueldo, tienes tus asesores. Entonces, cómo realmente ser político es el mejor negocio que puedas tener. Ahora cambió la ley electoral, hay que Sí. decir, y el financiamiento. Pero ahí, Bueno, el financiamiento ahí cambió. Volvemos al fondo, porque tú nos hablabas de algunos factores de corrupción y un factor también que es muy malo para la lucha contra la corrupción es el hipermoralismo. El creer que aquí hay una casta de alados que van a ser electos como parlamentarios, como presidentes. No, nosotros elegimos seres humanos y dentro de un grupo de seres humanos, 150 a 55 seres humanos, tenemos seres humanos de una intachable conducta moral y que van a gastar lo justo y lo necesario, que van a rendir, como tú contabas el caso de tu amigo, y yo conozco otros parlamentarios así, y vas a tener un grupo de seres humanos que van a decir, acá me abrieron la puerta para hacerme millonario. Claro. Entonces, tampoco hay que tener cuidado con los generalismos y el hipermoralismo, que yo creo que nos ha hecho mucho daño en la discusión de la lucha contra la corrupción, pensando en lo del fiscal nacional ahora. Porque al final, si estamos buscando a un superhombre o una supermujer, no la vamos a encontrar. Así es. No la vamos a encontrar. O sea, Hay sobre algo. todo en el mundo de los que nos dedicamos al derecho y que a veces hemos tenido clientes que es difícil de explicar de por qué fueron tus clientes, por más justa que fuera la causa. Claro. Porque y la la otra- respuesta es porque soy abogado. No, digamos. y uno elige sus clientes, pero uno pierde juicio o gana juicio y de repente hay un cliente que no le gusta a otro, por lo demás ya no le gusta a la contraparte, o sea, apartamos que no le gusta a alguien. Y eso puede ser profundamente cuestionado. Entonces, cuando tú pones un estándar moral tan alto, y eso en parte nos pasó en el financiamiento de la política, de no entender el fenómeno que estaba atrás, nos pasa con lo de las asignaciones, no entender el fenómeno de la representación de que hablaba, podemos llegar al riesgo de que al final ese espacio se los ganan los únicos que quieren participar. Claro. ¿Y quiénes No son los los únicos que mejores. quieren participar? Los Franco Parisi, los Gino Lorenzini, los Gaspar Rivas, los populistas del otro lado, etc. Ya que lo mencionaste, Alberto, vamos a el mecanismo de elección del fiscal nacional, que deja mucho que desear y donde han pasado muchas cosas. ¿Te parece que lo de la ministra Vivanco, que hace esta cena hace 5 meses antes de que se abra el concurso con uno de los candidatos a fiscal, ¿cómo lo calificaría? Partiendo que es una torpeza enorme de la vocera del Poder Judicial, porque incluso si no fuera algo cuestionable, porque uno dijera, bueno, hace 5 meses se juntaron, todos saben que va a haber un hecho cierto, que va a haber una elección de un fiscal nacional.
pero de repente se juntaron porque se juntaron por otras cosas. O sea, primero una torpeza de cómo lo explicó ella, porque lo explica con una soltura y eso la entrampa a ella en la parte comunicacional, creo yo. Ustedes Sí, saben más de eso. Estoy de acuerdo. Lo segundo es que si hay una amistad entre esos ministros y ese candidato, Abstente. esos ministros debiesen haberse abstenido. Claro, Por lo demás, claro. en este proceso hubo un ministro, el ministro Matus, que se abstiene porque tiene un juicio, o sea, tiene una querella de Karina Fernández por su actuación de Matus como abogado de corruptos del ejército, digamos, ¿no? O personas que están acusadas de corrupción Sí, del unos ejército. comandantes en jefe. Entonces, y él se inhibe, hace a mi juicio lo correcto, pero también se vieron inhibidos los que tenían amistad o cercanía, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un fallo en la consistencia de lo que dice la ministra Vivanco. O sea, si no nos juntamos a lo del fiscal nacional, nos juntamos porque éramos amigos, debí inhibirme. Si nos juntamos para hablar de lo del fiscal nacional, yo debía haber informado porque esa habría sido una reunión de lobby que está dentro de la ley 20.730 y debió haber quedado registrada en su momento, no hoy día. Un punto que diste tú, fíjate que me pareció interesante el hecho cuando decías subir los estándares, al final quedan muy pocos los que pueden participar. ¿Cómo quedó la ley de financiamiento de la política y todo lo que encabezó Eduardo Engel? Yo creo que avanzamos muchísimo. Avanzamos muchísimo en lo que hemos avanzado en este tiempo, que es transparencia. Hoy día sabemos mucho más. Pero no avanzamos en dos puntos fundamentales y ahí es donde se meten las ratas, los guarenes y todos los que buscan lucrar y hacer otro tipo de cosas con la política. ¿Dónde fallamos? Las precampañas. O sea, Claro. acá tenemos regulado 60, 90 días antes de la elección, muy bien, muy regulado, muy estricto, con cuentas corrientes que puede fiscalizar el CERVEL, etcétera. Pero ¿qué pasa con los 4 años antes? Claro. O sea, acá tenemos candidatos presidenciales que llevan 18 años haciendo campaña. Que fue lo que jodió Entonces, gravemente a Michelle Bachelet y sobre todo a Rodrigo Peña. exactamente. Entonces, la pre-campaña no regulada, a pesar de que hubo senadores en ese momento que quisieron regularla. En el momento de la ley me tocó estar en esa discusión. Lo segundo es que el ingenio del ser humano es fantástico. Porque ¿Ingenio? el ingenio del ser humano es fantástico. Sí, al final, por eso a los malos muchas veces les va bien, porque son gallos geniales. Y al final, lamentablemente, el capo de una mafia es un tipo genial. A ver. ¿A quién se le podía ocurrir que tú, con toda buena fe, haces una norma en la ley en que tú puedes rendir los gastos hasta 5 días después de terminada la elección? Porque es lógico, porque las boletas se demoran, porque no te llega la rendición, entonces es una torpeza. Bueno, ¿a quién se le iba a ocurrir que había gente que iba a decir, yo voy a esperar hasta el último día para saber cuántos votos saqué y así inflar mi rendición con boletas y facturas falsas? Según lo que me vayan a devolver. Caso de Karina Oliva. Claro. Por ejemplo. ¿De quién? De De Karina Karina Oliva. Oliva. Entonces ahí tú te empiezas a encontrar con los imposibles que el legislador, por más, bueno, volviendo al hipermoralismo, tendríamos que tener un super genio que se pusiera en la mente de los seres humanos del futuro que van a hacer este tipo de trampas. ¿A quién se le puede ocurrir que alguien va a timbrar las firmas con un notario muerto? Ay, qué impresionante. Es que es como- la huellera del pobre caballero O sea, fallecido. O sea, claro. Diego Ancalao. Entonces, al legislador, echémosle la Falta culpa, imaginación. echémosle la culpa a lo que tenemos que echar, pero también al corrupto, digámosle, que No, lo ha que- sido profundamente. Oye, pero lo que es y, lo, más- perdón, y lo último que falta es que el CERVEL no está coordinado con otros órganos de la administración. Entonces, las campañas son un súper buen lugar para lavar dinero y ese fenómeno lo vamos a tener en Chile. Lo digo aquí, mira. ahora ya Qué listo, anotado, que quede esta agote. grabación para el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Chile está creciendo el fenómeno del lavado. Tenemos mafias que necesitan operar y las mafias que necesitan operar necesitan políticos que financiar y que extorsionar, por supuesto, para poder hacerlo. Y Creo esto- que ese es un fenómeno que ha ocurrido poco en Chile. Tenemos el fenómeno de San Ramón, pero que va a ocurrir crecientemente porque la mafia requiere del poder político para ¿Pero poder cómo es funcionar. eso? ¿Es una especie de narcopolítica? ¿Es Sí, y alguien vamos, que o le sea, pone plata antes en la precampaña, Tú que tienes, financia? esto ¿Cómo es una degradación, digamos, de la teoría en esto, pero en simple puede ser de 3 formas. Uno, tú financias. Y en una campaña como en la campaña de los candidatos viene una especie de esquizofrenia terrible, en el sentido que le quiero ganar al otro, entonces necesito más plata y más carteles, y vamos metiendo. Claro, es una situación de alteración. Le pregunto a cualquiera. Le pregunto a cualquiera y si hay alguien que me quiere dar plata, me la da. Entonces, ahí hay un primer riesgo y después ese que la da, sin nombre, no se preocupe, yo le paso este sobrecito por acá, por allá. Ese después llega a tocar la puerta y le dice, ¿sabe quién le dio estos 100 millones de su campaña? Bueno, yo, pues el Chapo Guzmán. ¿Cómo está? Me presento. Joaquín Guzmán Loera, me presento. Bueno, así que ahora, por favor, Claro. baje el acelerador. Esa es la primera forma, el financiamiento. La segunda forma es la extorsión directa. Claro. Hoy día me llega hace muy poco tiempo de un oficial penitenciario
que me cuenta que en el penal de Valparaíso a un oficial le ponen una cruz encima de su auto. ¿Ya? Eso le pasó hoy día a un oficial de Gendarmería de Chile, pasó también en Santiago 1, está cada vez siendo más reiterativo. ¿Y qué significa que quieren a cambio? Que el gendarme no cuide, que el gendarme no Que mire acuse, pa' otro lado. que mire para otro lado, que deje pasar, Que no moleste. etcétera. Claro. Al gendarme bueno le pasa eso, al gendarme malo por supuesto que no le va a pasar eso. Entonces el gendarme bueno que dice, me inhibo porque mi familia está Claro, lejos. por supuesto. Eso pasa hoy día en la base, por eso lo pongo acá. Eso va creciendo y llega al político, entonces la segunda es la extorsión, la amenaza. Y la tercera, que ya es la más terrible y la hemos visto en Latinoamérica, es directamente que el candidato es parte de la mafia. O sea, yo lo pongo claro, ahí, la mafia yo pone lo a su pongo ahí candidato. Claro. para que el candidato sea. Recordemos que tenemos a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, hoy día preso en New York. Le mandamos saludos. Por ingresar más drogas a Estados Unidos que lo que ingresó el Chapo Guzmán. Tiene una cuestión más grande el expresidente de Honduras Imagínate. de lo que el Chapo Guzmán tiene en Y ya Estados que Unidos. estamos en Latinoamérica, reservemos unos minutos para hablar de lo que ocurrió ayer con la justicia argentina. Cristina Fernández condenada a 6 años de cárcel. No va a tener cárcel No. efectiva en cualquiera de los escenarios. Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y uno siempre ha mirado a Argentina como un país sumamente corrupto. ¿Hay algo especial en Argentina en el contexto latinoamericano que lo hace ser más o menos corrupto? ¿Cuán lejos está Chile de una situación como la que se constata judicialmente ayer en primera instancia, donde Lázaro Báez, que era un colaborador muy cercano de los Kirchner, se queda con el 80% de las obras públicas de una provincia determinada, y lo que significa un negocio muy, muy lucrativo para todas las partes, según la justicia? Nuevamente en una simplificación. Los países van a ser más corruptos cuando hacer las cosas por el lado bueno sea más difícil que hacerlas por el lado malo. Entonces, y véanlo en el fenómeno que sea. O sea, la burocracia en ese sentido es enemiga de la anticorrupción. El emprendedor, la burocracia malentendida, el emprendedor que tiene que sacar 8 permisos para cualquier cosa, que en impuesto interno Sí, tiene que que es un ir, horror. que es un horror y todo el cuento, y ve que llega el otro, que pega una llamada y le salen todos los papeles y todos los permisos. Fast track. Y el pobre emprendedor que quiere poner su pyme de hacer pan en su casa no lo puede hacer porque no tiene el permiso sanitario, el permiso del SAC, el permiso del DIRNEN, el permiso de toda la cuestión, no cumple con la cuota de no sé qué, imposible. En cambio el otro, vamos fast track. El proyecto minero, etcétera, que podría ser el caso. Entonces, claro, ¿qué incentivo tú estás poniendo? Si la corrupción al final es un problema de incentivo y desincentivo. En Argentina es un país que históricamente los incentivos han estado pésimamente puestos para la lucha contra la corrupción. Una autoridad impositiva pésima, una política basada en un monopolio y concentración del poder que tiene el peronismo Claro. de manera transversal, con mucha dádiva. Los ñoquis. Los ñoquis, o sea, imagínate, ustedes han visto esos videos de la persona que dice yo prefiero no trabajar porque me conviene cobrar. Bueno, esa es una persona que tú le dices, le estás poniendo todos los incentivos para que no trabaje. No digo que no tenga que haber un incentivo monetario, una transferencia directa del Estado, Claro. no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que esa transferencia debiese ver también con señora trabaje, lleve a su hijo al colegio, pongamos los incentivos bien puestos. Esos incentivos en Argentina están mal puestos. Yo creo que Cristina Fernández en todo caso va a terminar igual que Carlos Menem, cumpliendo prisión en el cielo o en el infierno, pero no en esta tierra. Así tú Sí, no le ves yo no veo ninguna posibilidad. posibilidad que ella termine presa. Alberto, ¿y dónde está Chile en el concierto latinoamericano? ¿Hay algún indicador que Sí. mida corrupción? Desde el año 1996, Transparencia Internacional, de donde tengo el honor de ser directora hace 6 años, realizamos el índice de percepción de corrupción. Percepción no realidad, porque al corrupto no se le puede encuestar o no se le Claro. puede ir a entrevistar, es muy difícil. Claro. Aunque con lo cara dura quizá van a querer Pero muy aparecer. difícil. Tú no preguntarías, no La sé, no iría portada. donde al cartel de Aragua y le diría, bueno, ¿cuánta gente mató este año y cuánta droga ingresaron? Ay, ya, matamos Espere, a 30. no le escuché. ¿Me podría repetir? ¿Y la coca era de alta pureza o era no? ¿Y la tusi era de verdad? No, eso no lo vaya a lograr. Ya, entonces, percepción de corrupción. Percepción de corrupción. ¿Y a quiénes se consulta? Ya, y lo que es una encuesta de encuestas, digamos, un índice de índices. Hay 16 fuentes que preguntan a empresarios, inversionistas, funcionarios públicos, algunas también a ciudadanos, y se hace un mix y se llega a este mapa. Este mapa pone lo siguiente: mientras más rojo se vea el país, esto no tiene que ver con una correlación política por si acaso, mientras más rojo se vea, a veces coincide con el caso de Venezuela, Venezuela allá arriba. mayor percepción de corrupción hay. Es súper chiquitito y flaco Chile, claro, y yo estoy bastante corta de vista, pero lo veo como naranjito, Naranjito. pero no tan amarillo, no amarillo. Chile es nuestro, como es naranjito, es nuestro Cobreloa. Es nuestro Cobrelo. Bajó a la segunda división y no puede salir de la segunda división, pero no está mal. ¿Cuándo bajó? Chile tuvo una baja
el año 2014 lo vimos bien y ahí viene el financiamiento de la política y viene una baja. Pero una baja que no te lleva a ser amateur. O sea, nosotros no estamos en los potreros, etc. ¿En qué número estamos? ¿De cuánto? 27 de 180. 180 el más corrupto o el menos corrupto. El más corrupto 180, uno Dinamarca menos percepción de corrupción. Estamos súper bien. Porque en Dinamarca hay corrupción. El Ya. gran escándalo bancario de Europa de los últimos años fue el del Danske Bank. Lo que pasa es y vuelvo al capacidad hipermoralismo, que hay de es cómo tú reaccionar. reaccionas a la corrupción. Claro. ¿Y Acá, Argentina qué número está? Para tener una idea. Argentina va a andar en el 100 y algo. Muy mal. Sí, o sea, comparado es que Latinoamérica también estamos muy ¿Y en difíciles. Latinoamérica fértil. cómo es? Venezuela el peor. ¿Y el mejorcito? El Costa mejorcito Rica? Uruguay. Uruguay. Después Uruguay. viene Chile, después Costa Rica. Y yéndonos al norte, Canadá, y peleamos con Estados Unidos. Que ¿Estados Estados Unidos Unidos? tiene más o menos el mismo que nosotros, 26, ¿En 25, serio? anda ahí. Si Estados Unidos hay mucha corrupción también. Lo que pasa es que ahí tú te preguntas, ¿quieres ser de la primera división y ganar tetracampeonatos como lo hace la Católica? ¿O quieres irte a la segunda división del mundo? Entonces, esa es la discusión. Pero lo que tú dices es lo fundamental, es cómo tú reaccionas a la corrupción, no que la corrupción no exista. Dinamarca tiene corrupción y corrupción importante, pero se reacciona. Acá ustedes me podrían decir, ¿cuántos presos hay del caso de SQM? Hay un formalizado, nadie condenado. Perdón, cascadas. Y SQM nada, ¿no? Y Nada. es impresionante, es este senador, el único senador, Orpiz. El único que quedó... Sí. Y bien, muy bien, buena señal. Pero bueno, ¿y qué pasó con el resto? Sí, O sea, lo Quiero último, Paula. solamente hacer un último punto, Alberto. En general, las personas dicen son corruptos, los de allá Exacto. son los corruptos. Una reflexión para ayudarnos a todos, no solo a denunciar, sino, A no ser corrupto. bueno, Claro. obviamente, no ser, pero en este hipermoralismo, ¿cómo se educa? ¿Cómo se forma? ¿Cómo nos formamos todos los días para apoyar un país que sea más transparente, que tenga mejores mecanismos y que la corrupción no esté al frente? A veces también puede estar alrededor nuestro. Llevo 20 años contestando entrevistas y voy a poner un cuadro tuyo en mi casa. Porque al fin me hicieron Excelente. esta pregunta. Excelente, Al excelente, fin, porque, no, pero es verdad, porque al final es eso. Y aún alguna vez lo medimos en Chile Transparente hace algunos años. Los chilenos decimos que el 70% de los chilenos son corruptos. Pero cuando le preguntamos, ¿y usted es corrupto? 1%. O sea, nadie reconoce la Hay gente corrupción. que dice que sí. Sí, siempre hay gente cara ya. de nalga, digamos. Pero en general no. O sea, si yo te pregunto, bueno, ¿tú eres corrupta? No. Y ser corrupto no es solamente pagar coimas o no pagar coimas. Tiene que ver con determinadas otras prácticas. Entonces, voy a poner un ejemplo muy breve. Yo sé que no tenemos demasiado tiempo. Hace algunos años dando una charla a microempresarios que eran proveedores de un banco. ¿Ya? Y al día siguiente me encuentro con alguien en el supermercado que me grita, señor Transparente, ¿cómo está? No sé qué. Y me abraza y me dice, muy emocionado, esto es absoluta verdad, le quiero agradecer. Porque yo tengo una pyme que le vende vidrios blindados a este banco y con mi señora la verdad que facturábamos, de cada 5, facturábamos 1, como lo hacen muchos. No pagábamos todos nuestros impuestos. Claro. ¿Por qué? Porque vendíamos en negro grande. Me senté, hablé con mi señora en base a la charla y me di cuenta que yo estaba siendo corrupto y ahora factura todo. Voy a perder el 20% porque tengo que pagar IVA. Lógico. Voy a perderlo. Lo va a ganar el Estado, etcétera. Lo voy a perder. Entonces, Pero él entendió que Él eso era entendió corrupción. que eso era corrupción. Como imponerle por el mínimo a la como trabajadora de imponerle casa como mínimo a la particular. trabajadora de casa particular, esto de tener en negro. No, es que yo esto lo trabajo en negro. El otro día un amigo me decía, hoy estoy desesperado con esto que van a revisar las cuentas de determinada plata porque tengo plata que es en negro. Bueno, ¿qué es esto de la plata en negro? O sea... Pero no te la gastáis nada en negro. No, claro. Entonces, ahí tiene que ver la corrupción. Todos nosotros tenemos algo de yin y yang adentro. Sí. Lo importante... La naturaleza humana. Y en una estadística muy breve... Incluso Alberto Pérez. Pero por supuesto. Incluso el señor Transparente. O sea, sin duda yo he mentido, he cometido actos de microcorrupción, seguro que más de alguna vez. O sea, actos que pueden ser mal pensados o bien pensados. No hay nadie que no lo haya hecho. Y el que diga lo contrario, por favor, que lo traigan acá, porque lo llamo al Vaticano, donde son bastante corruptos, Muy. y los santificamos. Pero mira, una estadística muy breve que me enseñaron una vez. En una sociedad del 100%, un 18% nunca va a cometer actos de corrupción, digamos, penalizada. Y ahí yo me siento, yo nunca he cometido un acto de corrupción penalizable, Claro. digamos. Un 2% siempre lo va a cometer, el delincuente. Y para eso está el sistema penal, y para eso Claro. está la cárcel, y para eso están los gendarmes, etc. ¿Ya? Y el 80% se va a mover por incentivos. En Chile, lamentablemente, cada día son más los incentivos para ser corrupto.
por estas amenazas, por estas extorsiones, por la pobreza. Oye, se nos acabó el tiempo, Alberto, ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias. ¿Qué has citado para la próxima sesión? Encantado. ¿Ah? Pero hay asignación para venir, ¿o no? De traslación. Tenemos 6 autos, puedes elegir el que tú muy quieras bien. para mandarte a Con buscar. cambio de ruedas. Muchas gracias a ustedes por la Gracias, invitación. Alberto. Que estén muy bien. Gracias. Pausa, a la vuelta conversamos con Luis Cordero acá en el programa. Iniciamos esta última parte del programa saludando a nuestro columnista Luis Cordero. ¿Cómo estás, Lucho? Bien, ¿y ustedes? Oye, tanta contingencia. Mucha. ¿Por dónde partimos? Porque recién estábamos hablando del fiscal nacional, del mecanismo de elección del fiscal nacional, que está todavía ahí en proceso con Alberto Prej, pero también hay novedades en el proceso constituyente, que hasta esta hora no se lograba un acuerdo. Entiendo, me informan desde el gobierno que la última tensión, la tensión del momento, dado por descontado que el órgano va a ser mixto, es qué diablos es un experto y cómo hacemos para que esto no se convierta en un cuoteo del Congreso y los partidos políticos. Sí. A ver, creo que en parte se destraba por la declaración del presidente de esta mañana. El presidente de la mañana dice que es conveniente tener un acuerdo porque aquí lo importante, y él se abre definitivamente a la posibilidad de un órgano mixto. Me parece que es una señal muy potente de parte de él, en el fondo. ¿Qué diablo es un experto? Bueno, yo creo que uno tendría que hacer una distinción, ¿no? La figura de los expertos es habitual en el sistema institucional y existe en muchos lados, en términos que la legislación las reconoce como tal. Por ejemplo, a propósito de consejos consultivos, a propósito de consejos de decisión de algunas instituciones. Se ocupa la expresión experto para referirse a un especialista en una materia determinada. Así, no sé, a propósito del servicio de la niñez hay un consejo de expertos. A propósito de que tú tengas órganos consultivos específicos en medio ambiente, a propósito de la ley de cambio climático, experto en tal materia. Si tú quieres acceder, los postulantes al Tribunal Constitucional siempre tienen que cumplir una característica, además de ser abogados, tener tal cantidad de años, ser especialista en una determinada característica. La figura del experto, como concepto de un atributo de especialidad, no es desconocida, es más, es habitualmente utilizada por la ley. Ya, déjame Dicho interrumpirte eso, ahí. Dicho eso, dicho exactamente. eso. Estamos hablando de la redacción de una constitución. Dicho eso, la pregunta donde el es- soberano tiene que tener una... ¿Qué experto Dicho eso, necesita una ¿quiénes vamos a constitución? considerar expertos para estos efectos? Porque hasta ahora pareciera que todos hemos hablado de expertos como si fueran una especie como de seres de luz, ¿no? No, cualquiera puede ser no, experto. está bien. Lo que pasa es que hay alguna Claro. especialidad que tú tendrías que acreditar para ese fin. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Mucho se ha dicho que la convención anterior tenía expertos, lo que es cierto. 57 eran abogados. No, pero es que el problema no abogadas. es que sean abogados, Ya. es que sean especialistas en. La pregunta es especialistas en ¿En qué qué? cosa. Eso te iba a decir, sí. Ya. Redactar una constitución o redactar reglas requiere cierta especialidad en la manera, disculpen la lata, en cómo se estructuran los enunciados para que sean lo suficientemente amplios de modo tal que la legislación futura pueda adecuarse a ella. En fin, hay como... Y uno podría decir, esos especialistas existen si usted quiere hacer una constitución minimalista. Ahora, alguien podría razonablemente, que nos está escuchando, decir, ya, pero esto es una constitución y la constitución va a abordar múltiples temas y entonces cuando hablemos de salud, cuando hablemos de medio ambiente, necesitamos un experto en salud y un experto en medio ambiente. Bueno, cuidado con eso. Porque es cierta esa explicación, pero la pregunta es si en esos casos particulares lo que yo necesito es una audiencia pública donde los expertos de esa área den su opinión, que es distinto a integrar la convención. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque el incentivo, y esto es una de las cosas que habitualmente no vemos de la convención anterior, es que la convención anterior lo que hizo es que generó un incentivo para analizar temas clásicamente postergados en política pública y entonces entró a incorporar reglas de regulación de política pública. Saquémonos de la cabeza por un momento de dónde provenía, ¿no? Pero el elemento común de eso, de hecho, algunas materias como descentralización, eso era muy evidente, donde la convergencia fue a dar una solución de política pública en el texto constitucional. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que probablemente los negociadores están ahora tratando de resolver es quiénes son expertos. Los expertos pueden ser especialistas en derecho público para la redacción de una constitución o pueden ser expertos aquellos que tienen una cierta especialidad en asuntos de política pública. Yo, para decirlo en términos sencillos,
los abogados pueden ser, y los especialistas en derecho público podemos ser útiles para muchas cosas, pero por ejemplo, en régimen de gobierno Sistema político. y en sistema político en general, los datos y la especialidad, No hay. no, son los cientistas políticos, que en Chile tenemos, y muy buenos. Y en la experiencia de la convención anterior, que estaba la Comisión de Sistema Político, lleno de los principales profesores de Derecho que estaban en la convención, los especialistas en ciencia política, los especialistas, estaban en completo desacuerdo con lo que se estaba discutiendo ahí. Y esto tiene que ver con otra cosa en este término. No basta con hablar de expertos. Lo que yo creo que también enseña el proceso anterior es que las reglas de deliberación y debate no sean tan rígidas. O sea, hay muchos planos de este análisis y dejarlo reservado exclusivamente al tema de los expertos. Una parte, yo podría tener expertos electos, pero con un sistema de debate rígido, vamos a terminar Es lo mismo. o en un problema distinto, pero con las mismas limitaciones que pudo tener el anterior. El reglamento anterior, yo creo que además, este es uno de los primeros temas que nosotros conversamos acá, después del plebiscito, cuando estaba Javier Couso y estábamos juntos. Sí. Y la conversación nuestra ahí fue un elemento, ojo, no perdamos, miremos el reglamento. Ese reglamento era muy rígido y lo que en general incentivaba no era el diálogo, sino al discurso para justificar un voto que ya estaba definido. Y yo creo que si para algo ha servido este proceso de negociación, fíjate que en un Congreso muy atomizado, el único espacio que hemos mantenido después del plebiscito de diálogo que no se ha interrumpido y con un ánimo colaborativo es ese proceso de negociación. El proceso Esa de negociación de mesa. la Esa convención. mesa, sí. De la convención. La mesa que del además Congreso, es la la mesa política, actual. es la política ejerciendo su rol de tal, sin ninguna Sin tapujo. sin tapujo, ¿no? Luis, hay que redactar una definición exacta de qué es un experto para decidir esto. En la legislación tú vas a encontrar como dos tipos de menciones. Una que dice experto en determinada cambio climático, por ejemplo, o experto en infancia. Estoy hablando, por ejemplo, de las últimas reformas legales donde se han incorporado figuras de expertos en algún órgano en la administración pública. Es una manera y entonces te da cierta discrecionalidad para decir esta persona sí tiene acreditada una especialidad en cambio climático o en infancia. Hay otras que son más específicas, porque dependen de la función que se desempeña. Si tú vas a ser el juez del Tribunal Constitucional, requieres ser un especialista, pero además no solo acreditar una profesión, la profesión legal, sino que además de una cierta trayectoria. años de experiencia. Ok. Pero todo esto depende, al final del día, de tener identificada adecuadamente, porque yo creo que lo que va a pasar también es que algunos expertos, yo no lo he conversado, es la impresión que yo tengo mirado desde afuera, ¿no? Muchos están pensando que sean expertos aquellos que han tenido algún oficio en tratar de lograr acuerdos políticos en leyes emblemáticas. Es decir, que sean personas que articulen acuerdos, ¿no? Claro, ¿Quién? Un ejemplo. a ver, ejemplos. José Antonio Villaragallo, por ejemplo. Entiendo. Buen ¿no? punto. Sí, ahora, Sería como un ejemplo que a mí se me viene a la cabeza, en el fondo, ¿no? Claro, también fue ministro del Tribunal Constitucional, pero son perfiles de personas que comprenden una especialidad, pero también tienen un atributo desde la política para comprender acuerdos. ¿Y eso lo pondrías en elección? ¿Cómo? ¿Lo pondrías en elección? Es que yo creo Popular, que... ahí estamos... Yo creo que ahí es donde está el punto, ¿no? Porque Si son expertos designados por el Congreso, si son expertos ratificados por votación, que es una cosa como A mí me media parece muy rara, ¿no? no, más quién va a o sea, la persona de la calle, como yo, no voy a saber cuál es el experto No, que pero mejor- además porque ¿Y cuál sería- es el convencional? Sí, pero o sea, no, yo creo que en esto hay que ser, además cómo se está haciendo la distribución, está el porcentaje 70-30, yo me quedaría con que estamos llegando a un acuerdo, yo me quedaría con que ese acuerdo tiene una relevancia de legitimidad democrática que yo creo que es cierto consenso, yo me quedaría con que hay consenso también en que necesitas especialistas que contribuyan sobre todo a tener acuerdos, y yo creo, es mi impresión, que en este proceso de negociación quedó lo suficientemente claro para todos que la mejor constitución es la constitución que tiene las reglas precisas.
Ya, más allá de quién compone el órgano, de la forma en que se delibera. Del largo del texto. No, me estoy refiriendo a la extensión del texto. A la extensión del texto. Hay que decir que hasta la hora en que estamos teniendo esta conversación todavía no hay un acuerdo sancionado, digamos, un acuerdo político claro. Paula. Es que no tengo, tengo un montón que preguntar, pero en el fondo quería poner en común que qué impresionante cómo el proceso constituyente nos ha revelado lo que somos, en lo que nos convertimos y en un punto hacia dónde deberíamos ir y qué ajustes deberíamos ser capaces de pedirle también a la política. Cuando en el proceso pasado los independientes eran todo, ¿no? Los seres de luz, que dice aquí nuestro compañero Claro. de panel. Ahora, expertos y expertas son los seres de luz. No, y los otros son los demonios, los independientes, entonces pendulazo, como decía Claro, Marta Lago. exactamente. Y la política ha estado teniendo momentos destellantes y momentos oscuros. Y entonces aquellos que decían por nada del mundo la cocina, hoy día se pegarán con lo que encuentren, con chuchules, como decía una amiga, hay que pegarse con chuchules, porque maldecían la política. Y hoy día lo que tenemos son una situación país compleja, un otro que era el ser de luz, que gobierna y que ahora ya se está transformando para muchos en lo mismo, y al final una ciudadanía que en vez de involucrarse, que era lo que conversábamos recién con Alberto, los corruptos son los otros, los que no se ponen de acuerdo son los otros. ¿Y cuál es el rol? Que lo dijo la Sonia Montesino esta semana. Es que las ciudades están feas. Bueno, ¿y cuál es tu rol en todo esto? Sala a Entonces, pintar, a mí me- y además reivindicaba la cocina como un espacio de encuentro. Bueno, reivindicaba la conversación y todo. Entonces, es interesante cómo el proceso constituyente nos reveló en lo que nos habíamos convertido, pero también nos da el espacio, aunque dure un poquito más. Y en eso, yo de acuerdo con el profesor, iba a decir el Luis, ya, o sea, ya el Lucho. El Lucho. Ya el Lucho. ¿Lucho qué? Bueno, yo de acuerdo con Luis que el presidente en esto, mirado después, uno va a decir, pucha, qué interesante lo que dijo. Porque defendió hasta que se dio cuenta que gobierna para todo el mundo. Y que mejor si no es imperfecto mixto, que ninguno. sí. Claro. Y que tiene que ver con lo que la presidenta Bachelet también muy genialmente dice antes que se muera el señor autor de la canción, Claro, ¿no? Te prefiero compartida, no. Esa es la primera parte. que esa Sí, parte es súper audaz. Claro, es súper audaz. No que es decir, perfecta, no es perfecta, más pero se se acerca parece a lo que siempre a lo que soñé. yo. Porque el punto es, somos todavía tributos de la Constitución del 80 y eso nos salva del presente futuro, o en realidad, si no es con una nueva Constitución, vamos a estar peor. Mira, yo rescataría dos cosas. Yo prefiero seguir mirando el vaso medio lleno. Creo que después de los acuerdos del 15 de noviembre, la política se ocultó. Salió como que todo el mundo quería ocultarla. Y la política está, después del plebiscito, lo que está haciendo es que la política le está encauzando una solución institucional. Una de las virtudes, creo yo, de que la oposición sea gobierno es que entiende cómo se administra el Estado, cómo funciona el Estado, que hay costos, que es beneficio, que en ocasiones hay que tomar decisiones aunque no me sean individualmente las mejores, que hay una cosa que se llama interés general. Y yo creo que la alternancia en el poder tiene esa virtud, en el fondo, ¿no? De acuerdo. Y lo tercero que yo creo que es importante es que en el momento de crisis en el que estamos, seguimos sosteniendo que la manera de resolver esto es con conversación, pero sobre todo con una constitución que reformule el sistema político, porque el proceso anterior era el proceso de los derechos sociales, que yo creo que sigue siendo relevante, del Estado social, que yo creo que sigue siendo relevante, pero hay plena conciencia que parte de la crisis que tenemos hoy día es de un sistema político que está atomizado, de un régimen de partidos políticos que está completamente desordenado, y que cualquiera sea quien gane la presidencia de la República necesita alianzas y estabilidad precisamente
para sostener el proyecto de largo plazo, en el fondo, ¿no? Ya, pero hay una crisis de legitimidad de esos representantes Está bien, políticos. pero- Entonces uno se pregunta por cuán democrática es una constitución en la que al final van a participar personas que quizás se van a repartir los cargos, por ponerlo en grueso, por cuoteo político, por Está bien, intereses, pero- por representación electoral. Pero lo que pasa es que el problema que hoy día nosotros tenemos es que tenemos un Congreso también que está relativamente ingobernable. Hay que buscar un lugar de salida para esto. Yo diría que este proceso constituyente requiere hoy día la principal preocupación es el sistema político. Y eso significa regulación electoral, cambio del sistema de partidos políticos, Electoral. equilibrios entre el Ejecutivo y el Congreso. Los incumbentes actuales tienen pocos incentivos para tomar esa decisión. La Pero convención las bases constitucionales son un avance en está ese bien, sentido, pero ¿cierto? sí, lo que te quiero decir es que el proceso constituyente se está transformando en la posibilidad de hacer ese ajuste que le permite salir del potencial conflicto de interés que tiene el Congreso. Te entiendo. Pero además yo rescataría otra cosa que tiene que ver con el momento del acuerdo. Y es que yo creo que más allá de las altisonancias de algunos momentos, de un tuit desafortunado, esta conversación no se ha detenido, ha sido relativamente cooperativa y es una conversación donde yo rescataría un concepto. Y es que yo creo que se ha negociado de buena fe. ¿Sí? Sí, porque, dicen. o sea, porque yo rescataría porque es de los pocos espacios donde tenemos una conversación pensando en el largo plazo. Y por eso yo creo que cerrar el acuerdo no solo es la posibilidad de avanzar hacia un nuevo texto constitucional, sino que también es una manera de seguir dialogando sobre la política, que yo creo A mí me que... parece fíjate, que el PC ha aparecido poco con su posición clara, a mi punto de vista. Pero más allá de eso, no, a mí hay una cosa que me llama la atención y que me preocupa, no sé, Luis, ayúdame a entender si es grave o no. Pero si uno analiza lo que fue la convención, uno de los grandes temas que tuvo es la ausencia de liderazgo. Sí. Si uno analiza lo que está pasando ahora en esta negociación, finalmente tampoco hay liderazgo. Intentó en su momento Elizalde, salió Soto, pero hoy día aparecen otros y de nuevo vemos un liderazgo bastante difuso. Si analizamos lo que fue el caso Mobgate y el rol de Longueira, si analizamos lo que fue la reforma constitucional e Insulza, como que se chingaron estos procesos en donde realmente el liderazgo es clave. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo contraargumentaría a tu punto, es que todos son tiempos distintos. No son los tiempos de Longueira, no son los tiempos de Insulza. Porque es un momento distinto, no es porque no se pueda... Pero es grave. Es un momento, pero déjame terminar. Como tampoco el momento actual es el momento que tuvo la convención. Increíble. O sea, el momento actual no tiene nada que ver con ese momento de la convención. Qué agotamiento. Claro, qué entonces, días más agotadores. Pero qué yo tiempos discrepo tan con una cansados. afirmación tuya. ¿Discrepo? Sí. A ver. Lo que hizo la convención es que, como lo dijo en su oportunidad Pato Fernández, ¿no? Que cualquiera que quería figurar terminaba como, ¿no?, decapitado. El proceso de negociación es un proceso que ha tenido liderazgo, y cuando yo entiendo por liderazgo que quienes están en ese proceso de negociación tienen una representación que supone una cantidad de votos determinados. Y esos son los presidentes de los partidos políticos. Y me parece que es una conversación de partidos que reivindican la política, pero reivindican los partidos políticos. Ojo, que yo creo que eso es lo relevante de esa conversación. Sí, es un buen punto. Y por lo mismo, me parece que es el tipo de liderazgo que permite lograr ese acuerdo, que es distinto, porque comprenderemos que podremos tener distintos tipos de liderazgo. Por eso yo diría, la nostalgia tiene un problema, y es que el pasado no lo vas a recuperar nunca. Y yo creo que estos son tiempos distintos donde uno tiene que valorar esos liderazgos distintos. Más allá de los ¿Tú protagonismos. crees Más allá de que los va a haber protagonismos. mayor liderazgo de los partidos políticos? Claro. Súper interesante, Lucho, como siempre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. No, por favor, que esté muy bien. Termino Días Contados. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Un gusto estar acá con ustedes cada noche en Vía X. Paula Walker, ¿siento que sí? ¿Que es un gusto acompañar a la gente? Es un gusto estar Saluda a tu audiencia. Dile hasta mañana. esta mañana. Hasta luego. Con Diego. Hasta la próxima. Chao, chao.